estar conectado. Quiero compartirte un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para este mes. Es una palabra que Dios me hizo meditar y es muy importante que tú y yo hoy la consideremos. Y se trata de caminar esta carrera ministerial y también la carrera de la vida espiritual en Cristo Jesús, sin esos pesos, sin esas cargas que no deben de estar sobre nosotros. Y quiero leerte un versículo muy hermoso y muy importante que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12 y versículo 1, muy conocido por todos ustedes, estoy seguro. Dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos un gran ejemplo a quien seguir y tenemos nuestro Señor de nuestro lado para continuar en esta carrera. Pero una cosa que llamó la atención en mi corazón durante estos días que meditaba en la palabra es donde dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos rodea, que nos acosa, que nos quiere limitar. Y no sé si habías notado en este versículo, pero dice que el peso es el pecado, pero también hay otro peso, hay otras formas en que podemos cargar cosas sobre nosotros que no debemos de cargar. La intención de Dios es que caminemos ligeros. ¿Cuántas veces tú y yo en el ministerio o en la vida nos sentimos cargados? Hay cosas con las cuales sí vamos a tener que cargar, ¿no? Hay un precio que se paga por ser cristiano, hay un precio que se paga por predicar el evangelio, pero también hay algunas cosas que nosotros no tenemos necesidad de cargar y que están sobre nosotros y a veces son más fuertes que las externas. Son las cargas interiores que nosotros vamos cargando como si fuera un equipaje, como si fuera un bagaje súper pesado. Sabes, yo quiero darte un testimonio como misionero. Me ha tocado viajar por muchos lugares de Latinoamérica y en estos viajes he experimentado muchas experiencias, pero una cosa muy personal, he experimentado que es muy incómodo viajar con mucho equipaje. Es importante que uno aprenda a viajar sin tanto equipaje. Yo me acuerdo mis primeros viajes que hice. Uno de ellos fue aquí a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y en ese viaje yo recuerdo que llevé mucho equipaje, llevé muchas maletas, que no las ocupé todas, ¿verdad? Sí, yo vestía diferente, recuerdo que usaba muchos accesorios, la corbata, las mancuernillas de la camisa, la camiseta, bueno, el saco, y he aprendido que muchas cosas que llevaba en la maleta no las ocupaba. Y una de las cosas que me llamó la atención, nunca me imaginé qué tan bromoso iba a ser el segundo viaje que yo hice, que fue el viaje que hice a la República de Venezuela en el año de 1997. Y yo recuerdo que ese viaje yo llevaba bastantes maletas y bien grandes, porque me quedé allá 21 días. Así que tú te imaginarás, yo llevaba un montón de cosas. Tuve que salir de Tecate a Los Ángeles, California, de Los Ángeles, un avión a Miami, de Miami, un avión a Caracas, Venezuela, de Caracas, el aeropuerto de Maiquetía, nos fuimos a otra ciudad y ahí anduvimos viajando, pero era terrible andar viajando con tantas maletas. Me arrepentí. Y allá conocí un predicador que anduvo también viajando conmigo. Éramos parte del mismo equipo del ministerio en el que yo trabajaba antes con el pastor Miguel Serrano. Y él llevaba solamente una pequeña maletica, chiquitita. Llevaba solamente 2 camisas blancas. Se ponía una y lavaba ese día la otra. Y llevaba diferentes corbatas de colores. Y llevaba 2 pantalones nada más.
Y vieras qué a gusto andaba él viajando por muchos lugares, anduvimos por muchas ciudades, pueblos, hicimos de todo para llegar con el Evangelio a muchas vidas y fue una bendición. Pero fue un estorbo. Y a veces tú y yo en el ministerio viajamos con demasiadas cosas. Y he aprendido que no tengo que cargar tantas cosas para lograr el mismo propósito y que voy a disfrutar mejor el viaje. Y en este mes hay una palabra que yo compartí en un artículo en mi perfil de Facebook y le va a llegar individual a cada uno de ustedes. Y quiero que leas este artículo sobre las cosas que a veces carga el cristiano. Pero hoy quiero enfocarme en pastores, en personas como tú y como yo que tenemos un liderazgo y un ministerio. Y quiero adicionar cosas que no voy a compartir mucho en los perfiles públicos, pero que sí pertenecen a este grupo de nosotros, los líderes de la iglesia del Señor, que cargamos en ocasiones cosas que no corresponden. Y esos bagajes los hemos venido cargando de nuestra vida antigua, de antes de conocer de Dios o aún de nuestro caminar cristiano original, que tenemos que ir soltando cosas que pertenecen a una vida no tan conectada con Dios, que pertenecen a una forma de vida que depende mucho de lo humano o depende mucho de la carne y tenemos que deshacernos. Hoy no quiero enfocarme únicamente en el bagaje o en el equipaje del pecado que nos asedia, sino lo que dice antes en este versículo. Dice, de todo peso. El pecado es un peso, pero hay otros tipos de cosas que a veces cargamos. Algunas de esas cosas quiero mencionarte que como creyentes a veces podemos estar cargando ese bagaje teológico, esos falsos conceptos acerca de Dios, de Cristo, de la iglesia, de la Biblia, de los hermanos de la iglesia y cosas que a veces tenemos otra concepción y llegamos a la vida en Cristo y venimos cargando esos conceptos que tenemos que irlos quitando porque no son un estorbo para obtener la verdad de la palabra de Dios y conformarnos a ella. A veces algunos cristianos cargan un bagaje ideológico, ¿verdad? Los conceptos acerca de la vida, de la muerte, del éxito, del amor, de las relaciones, del matrimonio, de la felicidad. Y nosotros tenemos que ir conformando nuestra mente a Cristo, transformando nuestra mente, renovando nuestra mente a los conceptos de Dios y dejar los conceptos que teníamos del mundo. El bagaje carnal, ¿verdad? Esa tendencia que tenemos reflejada en vicios, ataduras, costumbres, hábitos, opresiones, etcétera, que nos hacen reaccionar de una manera egoísta. Está el bagaje espiritual. Hay personas que llegan a Cristo y traen opresiones demoníacas que los están atando y los mantienen dominados, ¿verdad? Por el poder del enemigo. Y hay algunas personas que también cargan con un bagaje emocional, que son complejos y traumas y cosas del pasado que no han sabido cómo soltar. En este mes, en nuestra congregación y también a través de los artículos que voy a compartirles, quiero explicar cómo podemos enseñar a los creyentes a ser libres, pero quiero enfocarme en nosotros como pastores. Nosotros no podemos darnos el lujo de vivir en la carne. Somos líderes del rebaño del Señor. No podemos darnos el lujo de vivir atados o de vivir con conceptos erróneos acerca de la vida, acerca de cómo vamos a llevar adelante nuestro liderazgo. Tenemos que ser libres y vivir libres. ¿Hay una exigencia más fuerte para nosotros? Claro que la hay. ¿Hay una exigencia más dura para nosotros? Claro que la hay. Somos pastores del rebaño y tenemos que mantenernos firmes y en la brecha. Así que, pastor, hoy toma este desafío. Dios te está desafiando para que llegues a una victoria y camines ligero. Tal vez digas tú, bueno, ¿para qué luchar? Si de todas maneras las personas no agradecen ese esfuerzo. Esto también es una carga extra, ¿verdad? Esos falsos conceptos de que lo hacemos primeramente por la gente. Sí lo hacemos por la gente, pero primeramente lo hacemos por Cristo Jesús. Tenemos que quitarnos esos falsos conceptos. A veces algunos dirán, pero ¿para qué esforzarme tanto, no? Por la obra del Señor, si no vemos el fruto y de todas maneras lo que tiene que ser será. No, esos son falsos conceptos conformistas, limitados. En Cristo Jesús no tenemos limitaciones. Él nos dio una capacidad sobrenatural y armas de nuestra milicia que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Como te vean tu ánimo y tu actitud en tu congregación y en tu ministerio, así va a ser el impacto que tú vas a tener en los demás. Y la motivación, la inspiración, más que motivación, ¿verdad? Me gusta más la palabra inspiración porque llega más profundo que una simple motivación emocional. Inspirar a otros en el espíritu para que puedan vivir vidas de plenitud. Tú eres un líder del rebaño del Señor. Pero hoy quiero decirte algunos bagajes o equipajes muy particular que los pastores a veces cargamos con nosotros. Algunos de ellos tienen que ver con nuestra actitud a nuestra casa espiritual, otros tienen que ver con nuestro liderazgo, cómo lo ejercemos con las demás personas, y algunos tienen que ver con nuestra predicación. ¿Sabes? Cuando comenzamos el ministerio, ninguno de nosotros estábamos totalmente maduros. Ninguno de nosotros teníamos todo resuelto en la vida. Ninguno de nosotros teníamos ni aún nuestra vida personal completamente compuesta. Y aún así Dios nos llamó. Tú que tienes más de 2 años, o 5, o 10, o 15, 20 años en el ministerio. Pastor, acuérdate cómo empezaste tú también. Luchabas con algunas cosas. Y aún a veces llegabas al altar del Señor diciendo, Señor, límpiame porque esta semana no fui limpio y quiero pasar a predicar limpio, Señor, al púlpito porque voy a tocar a la novia del Cordero, al cuerpo de Cristo, a los creyentes, y necesito que tú me santifiques, Señor. Acuérdate que tus actitudes no siempre fueron correctas y no siempre fueron las mejores y no siempre fueron buenas, pero te has venido metiendo en un proceso de quitar equipaje, soltar cosas que no necesitas y soltar cosas que no pertenecen a un liderazgo espiritual. Es muy diferente los principios de un liderazgo secular a los principios de un liderazgo espiritual. Es muy diferente la forma como tú vas a llevar adelante este liderazgo. Jesús dijo a sus discípulos cuando se estaban peleando quién sería el mayor y querían aplicar el mismo sentido de competencia que existe en lo secular. Y les dijo, los reyes y líderes de las naciones buscan ellos quién será el mayor, pero entre ustedes no será así, sino el que quiera ser el mayor tiene que ser el siervo de todos los demás. Nos enseñó nuevos principios del reino. Pastor, te voy a mencionar algunas ataduras que a veces tenemos como líderes, ataduras que están dentro de nosotros y son más pesadas que cualquier atadura que pueda estar, o peso o preocupación que pueda estar alrededor de ti. Tu problema más grande no es tu iglesia, no es la irresponsabilidad ocasional de los miembros de tu iglesia, no es la poca respuesta de cuando tú invitas a la gente y no viene a tu congregación, no es el poco desarrollo numérico de tu congregación. Las cargas más pesadas son las que cargas dentro de ti. Si tú vences dentro de ti, tu fe vence al mundo. Tu actitud determina tu altitud. Tiene que ver con las cosas que estás cargando dentro de ti. Y yo te motivo que en este mes sueltes el equipaje, sueltes el bagaje y camines ligero. Aquí nos dice la palabra del Señor en el pasaje que leímos de Hebreos capítulo 12, 1 y 2, que Cristo Jesús es nuestro ejemplo. Él va delante de nosotros. Él puso su mira en la meta y dejó despojándose de todo lo que tenía que despojarse por concentrarse. Nos pone el ejemplo de un atleta. ¿Qué hace un atleta? Yo nunca he visto un corredor en las Olimpiadas, en las carreras de velocidad, con un abrigo, vestido con botas y con sombrero y con una maleta. Al contrario, es la ropa más ligera, porque entre menos peso tiene, más posibilidades tiene de ganar. Y hay cosas que quiero ser específico con nosotros como pastores, porque venimos cargando cosas que no corresponden a nuestro llamado. Y lo más importante es lo interno. Nuestra fe es la que ha vencido al mundo. Algunas actitudes que tenemos sobre nosotros en cuanto a nuestra predicación es que a veces nuestra forma como vivimos en nuestra casa o nuestra formación familiar, hemos traído ese bagaje de conceptos a la iglesia y queremos enseñar en respuesta emocional a lo que vivimos. A veces esa carga está sobre nuestra predicación, con temas respecto al rol de la mujer y del hombre. No sé cómo viviste en tu casa, pero no importes esos traumas y complejos de cómo fue tu casa a la casa de Dios. No lastimes a la iglesia por lastimaduras que tú traes desde tu casa.
También a veces algunos temas respecto de la sexualidad no han sido resueltos en muchos hombres, en muchas mujeres y en muchos matrimonios ministeriales. Tenga cuidado en concentrarse para predicar únicamente como está escrito en la palabra del Señor. Trabaje en su vida sexual, en su vida matrimonial y tenga los conceptos correctos. A veces hay algunos pastores que su congregación los escucha predicar muy machistas, si está predicando el pastor, o muy en cuanto al lenguaje de empoderamiento femenil, si predica la pastora y parece una pelea. Tenemos que soltar ese bagaje, porque en Cristo Jesús tenemos un diseño del hogar que está descrito acá en la palabra del Señor, y te recomiendo que te bases siempre en Efesios capítulo 5, el orden de Dios para el hogar. Lee la palabra del Señor. Cuidado con sacar lo que nos lastima a nosotros. Sana antes de predicar, para que tú puedas ser un sanador, porque el que está herido siempre va a herir, y solamente un sano puede sanar. Uno de los mejores regalos que le puedes dar a tu iglesia es un espíritu sano. Tu congregación a veces no te va a dar el ancho, aparentemente, en todos los sentidos. Te van a dejar colgado en los proyectos, en las finanzas, en la participación. Pero ¿cómo tú vas a reaccionar? Esa es la prueba de tu liderazgo. No qué tanta respuesta la gente hace primero, sino cómo tú haces tu respuesta a lo que está ocurriendo. Tienes que mantenerte sólido y firme. Y tal vez me preguntes, ¿pero cómo me voy a sostener? Yo, si no me motiva a alguien más. Bueno, haz como hizo el rey David cuando aún su ejército habló y consideró de matarlo, porque no lo consideraban un buen líder con buen tino de acción. Dice que se fortaleció en Jehová y volvió a amar a su pueblo y volvió a ser líder sobre su ejército. ¿Ves? Tú tienes que depender únicamente de Dios. Automotivados. No podemos ser líderes a ver si nos motiva la gente. No podemos ni siquiera ser esposo a ver si me motiva la esposa. No puedo ni siquiera funcionar como papá dependiendo si me motivan los hijos. Yo tengo que ser automotivado por la gracia de Cristo Jesús que mora en mí, dependiendo de lo que dijo el Señor a través de los escritos del Nuevo Testamento, ¿no? Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Depende de ese mayor que está en ti. Estás en Cristo Jesús y tienes que depender de eso. A veces venimos cargando pues un bagaje en nuestra predicación, predicando cosas que son una descarga emocional. No uses la prédica como una descarga de complejos, traumas y situaciones emocionales que tú has vivido y que tú estás pasando. No dirijas tu congregación bajo el filtro o el espectro de lo que tú viviste. Consagra y rinde eso y métete al filtro de la palabra de Dios, pastor. También hay algunas cargas o algunas falsas concepciones que traemos dentro de nosotros en cuanto al liderazgo. Por ejemplo, en nuestro control sobre las ovejas. Conocemos pastores que no es que son líderes que dirigen, sino que son dictadores que controlan la vida de las personas y traspasan esos linderos santos que Dios nos ha puesto, ¿no? Los pastores tenemos linderos. Mi autoridad pastoral corresponde sobre mis ovejas solamente en asuntos que tienen que ver con su caminar cristiano y con su servicio cristiano. Pero hay pastores que traspasan esa línea y controlan la vida privada de las personas, lastiman a las ovejas. Suelte ese bagaje. Si tú tuviste en la vida anterior una actitud de gran arrogancia o un complejo de superioridad o de inferioridad y acostumbras a ser una persona que te gusta internamente controlar, lastimar a las personas y sentir que las tienes debajo de tu mando, ten mucho cuidado, porque es el pueblo comprado con sangre y es un pueblo que fue salvo por gracia. No metas asuntos o elementos de religiosidad y de control en tu congregación. Hazlos libres, pero tú tienes que ser libre primero de todos esos complejos y traumas. Cuidado con el control sobre tu congregación. También tu forma de ordenar en vez de motivar. Tú y yo debemos de saber usar bien la vara y el callado, que infunden aliento. Cuando el Señor nos pastorea, nos infunde aliento, no nos infunde desaliento. Y a veces nuestra predicación, nuestra forma de administrar la iglesia y de ordenar las cosas
desalienta a las personas, lastima a las personas. Y dirás tú, no, pero es que eso produce personas leales, fieles y obedientes y los demás se van saliendo, pero en el proceso te salió muy bien el proyecto, pero lastimaste personas. Y en el ministerio cristiano lo más importante no es el proyecto, sino las personas. Acuérdate bien, las personas son antes que el programa. No digo que vamos a ser desorganizados. Dios está en contra de la desorganización y el desorden. Tenemos también ese problema en muchos líderes cristianos, que son extremadamente desorganizados en todo. Y tenemos que corregir eso y soltar ese bagaje. Pero acuérdate que aún en medio de todo eso hay una prioridad. La estructura y el programa tienen su lugar, pero son un instrumento para ministrar a la gente que necesita de Dios. No es éxito que hayas sacrificado a la gente para que te salga bien tu proyecto. El éxito es que estés dispuesto a sacrificar el proyecto con tal que saques adelante a la gente. Si no sirve la administración como una estructura, pero lo más importante son las personas. Así que ten mucho cuidado y no importes ese estilo de liderazgo secular, carnal, al liderazgo cristiano. Quita ese peso de encima y camina ligero y confía en Dios. También a veces tenemos pastores temerosos. Se les hace difícil declararle a la iglesia cómo es la vida de santidad. Tienen miedo de decirle a la iglesia cómo debe de vivir. Tienen miedo de predicar lo que la iglesia necesita saber. Y tenemos que corregir también esas cosas personales que están dentro de nosotros. Son defectos que están dentro de nosotros. Y sabemos que tenemos que hablarle claro a la iglesia por amor. Ahora, yo no te voy a engañar. También he pasado por momentos en que digo, esta pareja o esta familia, yo no la voy a seguir ministrando porque son muy difíciles y estoy cansado y soy humano y les he dicho muchas veces las cosas y no quieren hacer caso. Sin embargo, ahí es donde Dios siempre me ha ministrado, me ha dicho, si se te acabó tu carga de amor, pídeme más. Yo soy rico en amor, yo soy amor, yo tengo la fuente del amor y te puse para que tú les enseñes. Y he tenido que venir delante del Señor y decir, Señor, dame más amor por esta pareja o por estos pastores inclusive, que parece que no avanzan, Señor, y que yo me siento emocionalmente y humanamente al límite. Necesito que tú me multipliques más amor. Y Dios me ha dado entonces amor. Amor expresado en valentía para poder hablarles y llamarles de nuevo y decir, tengo que confrontarlos con esto. Disculpen que les hable de esta forma, pero tengo que confrontarlos de esta forma y tengo que ser claro con ustedes respecto a cómo es el caminar en Cristo Jesús. A veces ese temor y ese miedo no nos deja ser buenos líderes del rebaño y tenemos que establecer la verdad. En cuanto a nuestra actitud en la casa espiritual, cómo tú te portas con tu cobertura, cómo tú te portas con el ministerio que te está ofreciendo el cobijo espiritual. A veces nosotros tenemos mínimo estos 4 o 5 defectos. Nuestra defensiva a dar cuentas, nuestra rebeldía a cooperar, nuestra negativa a funcionar dentro de un sistema. A veces queremos ser tan independientes que no nos gusta estar dentro de indicaciones, debajo de algo que se nos pide participar, debajo de un sistema. A veces nos pasa esto a los pastores que tenemos tiempo y experiencia en el ministerio y decimos, si yo ya sé cómo correr mi iglesia, yo no necesito que me estén diciendo cómo hacer las cosas, no necesito estar en un Zoom como este, no necesito estar en una capacitación como esta. Quiero decirte una cosa, puede ser orgullo en lo más profundo de nuestro corazón, el creer que lo sabemos todo y que no necesitamos de la comunión de los demás. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. Usted va a ser más seguro entre más usted abra su corazón para aprender mejor. Quita ese bagaje. Hay cosas que hemos traído de la vida antigua y están dentro de nosotros y tenemos que ceder al Señor para que Él tome el control. Y también ese adulterio espiritual, esa deslealtad, esa forma en que nosotros a veces no somos cumplidos en cuanto al ministerio y pedimos consejo por otra parte y a veces llegamos a las actividades de nuestro propio ministerio y ya venimos
como que de una u otra forma modificados hacia lo que creemos que debe de ser. ¿Sabes? Primero pregúntale a tu cobertura, primero pregúntale a tu pastor, primero indaga sobre tu casa. ¿Cómo está tu actitud hacia tu casa espiritual? Hay un pensamiento secular, pero se aplica también hacia nosotros, que dice así: la sangre nos hace parientes, pero solo la lealtad nos hace ser una familia. Amados, es muy importante aprender a vivir libres. Todos los que somos libres en Cristo Jesús tenemos que aprender a vivir en esa libertad. Cristo nos hizo libres, pero nosotros como líderes tenemos que ser los primeros en modelar esa libertad. Pero vamos aprendiendo a caminar en ella. Tenemos que esforzarnos porque hay un rebaño que está debajo de nosotros y depende de nuestro crecimiento espiritual. Súbete a esa altura. El reto es grande para un líder, pero para el Señor no hay imposibles. Él hace la obra en nosotros. Ahora bien, ¿cómo nos vamos a deshacer de ese equipaje extra que traemos en nosotros personal y que a veces trasciende a nuestro llamado, a nuestra predicación, a nuestro liderazgo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a deshacernos de esos falsas concepciones, falsos conceptos o imaginaciones que tenemos respecto a estas cosas tan importantes? Y bueno, hay 5 cosas que dice la palabra de Dios que debemos de hacer. Son 5 pasos muy poderosos, pastor, y yo quiero que tú los tomes en cuenta. Quiero darles lectura y explicarte cada uno de ellos con un versículo bíblico. El primer paso es reconocer. Reconocer hace maravillas, es maravilloso, ¿verdad? El salmista dijo en uno de sus salmos: mi pecado te declaré, Señor, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay que venir delante de Dios y reconocer cada cosa que nos sentimos incapaces. Hay que reconocer cada cosa que sabemos que nos ata. Hay que reconocer cada cosa que sentimos que todavía es un hábito que domina cierta área de nuestra vida, o cierta cosa que se nos dificulta vencer en nuestro carácter, en nuestra forma de llevar adelante nuestra propia vida. Es reconocer el primer paso clave para poder salir adelante. Número 2, suéltalo, déjalo ir. Dice un versículo en la palabra de Dios, es Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos que ser nosotros el ejemplo, como se lo dijo Pablo a Timoteo. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, fe, espíritu, pureza. ¿Y cómo? Despojarnos de las cosas que no corresponden al nuevo hombre que somos en Cristo Jesús. Tú y yo somos ese modelo a imitar. Lo decía también el apóstol San Pablo en ese versículo de Filipenses tan conocido, que dice: lo que visteis en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo se ponía a sí mismo como la persona entregada al 100% en el altar del Señor, quemándose constantemente como sacrificio vivo, muriendo a sus pasiones, sueños, deseos, permisos que la humanidad en nuestra forma sin Dios de vivir nos da para reaccionar y defendernos. Él se negaba a todo eso y no usaba las armas de la carne, él usaba las armas del Espíritu, ¿verdad? En todo tiempo haciéndose una persona humilde y viendo por el bien de la gente, el bien de la obra. Eso es negarse a sí mismo. Por eso suelta todas aquellas maneras que tú tenías, aquellas maneras que te enseñó el mundo de cómo reaccionar ante la adversidad, ante la oposición, ante la crítica, ante todas las cosas que puedan venir a ti como siervo de Dios. Inclusive las ofensas, los insultos, manéjalos sabiamente, aprende a poner la otra mejilla y también a defenderte y escapar cuando tengas que defenderte de una forma sabia y que tenga siempre el reflejo de Cristo Jesús. Número 3, rendirse. Ya dijimos reconocer, soltar, rendirse. Ahora sí que dejarle el control a Dios, ya dejar tú el control, ya dejar yo el control.
Dice en 2 Corintios 4:2 esta hermosa palabra. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, dice Pablo, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Dios nos libre de usar versículos de la Biblia para dañar a alguien o para defender mi propia causa personal. Tenemos que ser santos aún en ese momento, en esos aspectos como siervos de Dios, siempre limpios, con una conciencia pura delante del Señor. Y sigue diciendo Pablo, no adulteramos la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Podemos vivir en esa altura? Sí. ¿En nuestra propia capacidad? No. En el Espíritu Santo sí podemos y tenemos que mantenernos ahí. Yo conozco siervos así. Yo conozco personas así, que en todo momento se mantienen limpios en intenciones, aún limpios en la forma como comparten la palabra, todo por el bien de los demás y de las demás personas. Y no son siervos que posiblemente sean muy conocidos, a los que yo sí conozco y testifico de su caminar cristiano, pero allá en el cielo habrá recompensa, porque vieron primero por el bien del cuerpo de Cristo y supieron entender su papel, siervos que esperamos la recompensa que viene de parte de Dios, no buscando lo suyo propio, buscando el reino. Número 4, revertir todo lo que se hizo de una forma, hacerlo de una forma nueva. ¿Y cómo lo vamos a revertir? Lavando nuestra mente, quitando los conceptos que nos enseñó el mundo, la carne y la comunidad o el entorno en el que creciste, esos mecanismos de defensa que tenías antes y tu forma de solucionar los problemas antes de conocer a Cristo o antes de entrar al ministerio, quítalos. Dice la Biblia en Efesios 5, 25 y 26 que Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Y cómo la santifica? ¿Cómo nos purifica? ¿Cómo nos lleva a una pureza espiritual? Dice, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Yo voy a quitar un concepto que tengo en mi mente para poner el concepto de la palabra de Dios. Yo voy a quitar mis ideas para poner las ideas de la palabra del Señor. No voy a dirigir mi vida, mi conducta, mi trato con los demás a como me dice mi carne o a como me enseñó la cultura de esta tierra, sino conforme a la palabra de Dios. Es un intercambio, es un revertir todo lo que se ha hecho de una forma que no sea espiritual. Hoy tú y yo lo vamos a hacer de una forma espiritual. Yo quiero que digas un fuerte amén conmigo. Y por último, aprender a vivir como libres, que ya no estamos atados a esas formas que tiene esta humanidad. Ya hemos sido hechos libres, nuestras cadenas fueron rotas. Dice Mateo 11:29 acerca de la importancia del discipulado, ¿no? Del aprendizaje de nuestro perfecto ejemplo, Cristo Jesús. Y él dice estas palabras: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Esto es discipulado puro. Si tú vas a producir otros discípulos de Cristo en tus creyentes, en tus ovejas, en tus congregantes, como fuiste llamado a eso, primero tú debes de ser un discípulo puro de Jesús, pegado a Jesús, imitando a Jesús, emulando a Jesús en cada uno de los aspectos de su carácter. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Y aquí llegamos a la conclusión de lo que vamos: ligeros. ¿Sabes? Cuando tú has hecho lo correcto y has hecho lo que corresponde, porque es lo justo, estás con tu conciencia libre delante de Dios y caminas ligero, sin acusaciones de parte del enemigo, sin una conciencia intranquila, caminas ligero. Dice: aprended de mí y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando usted lo quiere controlar todo, pastor, su carga es pesada. Cuando usted quiere pelearlo todo, su carga es pesada. Cuando usted quiere estar en todo, su carga es pesada, pero su carga va a ser ligera cuando usted viene delante del Señor cada día y le dice: Dios, hice mi papel y ahora yo sé que puedo confiar que tú vas a hacer el tuyo. Yo te deseo, pastor, que lleves una vida de descanso. Tu alma necesita descanso. Eso tal vez no lo entienden tus ovejas,
pero lo entiendo yo porque también soy un pastor y lo entiendo perfectamente porque estamos en la misma guerra y estamos en la misma lucha. Y hoy yo quiero hacer una oración por ti en este momento. Camina ligero, despójate de todo peso. Y hoy he querido enfocarme en el peso interno, esa cosa que pasa dentro de nosotros y que son equipajes que no tenemos necesidad de cargar. Deja todo eso y aprende a usar las armas de Dios, caminar en los conceptos de Dios, caminar en los parámetros de Dios y en las estrategias que Dios te da. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti para poner en tus manos a cada uno de tus hijos, Señor, tus siervos, que en este día, Padre Celestial, están aquí escuchando este mensaje. Les bendigo y te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a tomar el yugo de Cristo sobre nosotros para poder ser líderes que ejemplifican tu carácter, Señor, y que podamos ser instrumentos, no estorbo, de tu ministerio en la tierra, sino que podamos ser, Señor, canales de bendición. Este mundo necesita verte a ti, Jesús, y estamos dispuestos. Una vez más, nos ponemos en la cruz del Calvario y queremos ser crucificados en carne, en espíritu y en mente, Señor. En esa cruz, para que ya no vivamos nosotros, sino que tú vivas en nosotros y a través de nosotros. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios te bendiga, pastor. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto con más enseñanzas para tu vida. Amén.